Bueno, y avanzamos en nuestra serie que nos invita a conocer héroes. Yo, en estos tiempos, en año 2022, lo enmarco, hago una imprenta de la fecha en el audio, porque esto se hace en un momento, pero queda el tiempo que Dios disponga, que eso quede allí para la posteridad. Y en esta época que yo vivo, año 2022, por ejemplo, ahorita está muy de moda y desde hace ya unas cuantas, yo diría décadas, todo este fenómeno de los superhéroes de Marvel. eh, que bueno, más allá de lo que implica propiamente los guiones, a mí me atrapa mucho esas historias, pero siempre entendiendo que son historias de ficción, me entretienen, es algo que está ahí para entretener y ya, no para crearme un mundo o una fuente de formación espiritual, no, me entretienen, pero son superhéroes. Sin embargo, hago ese prólogo porque a mí me sorprende mucho que en nuestra vida, además que Marvel es muy exitoso, porque atrae a un público como de mi edad, o sea, contemporáneo entre la década de los 80, 90, todos los que crecimos con estos superhéroes que además veíamos en cómics o en caricaturas, y luego ahora vemos en personas, y eso es una forma bien ingeniosa de presentar esta nueva forma, además con unos efectos especiales tremendos. Pero yo decía que, o digo que a mí me sorprende que nosotros en la vida real tenemos villanos más terribles que Thanos y tenemos superhéroes más extraordinarios que los mismos superhéroes que presenta Marvel y que son reales. Y que estos superhéroes todos han tenido una misma fuente de poder, una misma fuente de sabiduría, que son los dones del Espíritu Santo pero que han hecho, Dios a través de ellos ha obrado verdaderos milagros, o sea, cosas verdaderamente inexplicables como volar o como sanar enfermos, recobrar vistas ciegos. El mismo Cristo lo decía, usted, el que cree en mí, hará cosas mayores a las que yo hice, y eso no es una afirmación de que merezca poca atención, merece mucha, porque sin duda Dios es la fuente de todo poder, de toda verdad, de toda paz, pero además es un triunfo garantizado. Dios no necesitaría, por ejemplo, vengadores, porque nunca perderíamos con Él. Los vengadores tienen siempre el punto de quiebre de que pierden y luego arrancan a vengar contra el mal lo que perdieron y ganan. Pero con Dios nunca se pierde. Dios es paz. La única batalla que Dios no da por nosotros es la de nuestras propias decisiones. Nos acompaña, nos estimula, nos motiva a creer en Él, a confiar en Él, pero Él no nos va a salvar a la fuerza y tampoco nos condena porque le caigamos mal. Él está allí y con un corazón de suprema misericordia. Con ese prólogo hablo de Santa Rita de Casia, porque Rita, además de ser una santa agustina, un carisma, como siempre lo he dicho muy abiertamente, que le tengo un gran aprecio, marcó muchos años de mi vida, pero además siempre entendiendo, yo particularmente siempre he tenido la visión de los carismas religiosos, que dentro del gran castillo que es la iglesia, un carisma es una habitación. Entonces a mí me gusta transitar por el castillo, no quedarme encerrado en una habitación. Y de todos aprendo y de todos me enriquezco y todos los agradezco. Son cosas maravillosas que Dios le brinde a personas maneras diferentes de amarle, de alabarle y de servirle. Pero los carismas son carismas. Malo es cuando el carisma se quiere independizar del castillo, quiere hacer una embajada aparte o empieza a cuestionar toda la iglesia en sí. Eso sí es dañino. Pero en estos santos nosotros no vemos esas acciones. En estos santos vemos santos universales. Y esta santa nos educa muchísimo, sobre todo en algo que yo he predicado en otras oportunidades, que es esa visión, es cuando el padre de familia, padre o madre, tiene muy claro cuál es el único esfuerzo realmente importante que hay que educativamente que transmitirle a los hijos, que es la salvación. Hay padres que se han ido a la locura con este punto y, si no me equivoco, así como a muchas sectas religiosas, han promovido suicidios masivos, han matado a sus hijos porque antes de que pequen prefiero que mueran. Rita más o menos se mete en este camino, pero no es ella la que toma el poder de la muerte de sus hijos. Y si le prestamos bastante atención al prólogo, a lo que nos dice el texto narrativo, o a los que conozcan la historia de Rita, porque además esto es corto,
el prólogo, ella tenía un esposo de un carácter complicado, luego vio un proceso de conversión, pero los frutos de su vida pasada pues lo llevaron a una muerte asesinado, y sus 2 hijos, pese a que ella las había educado en el perdón y en el confiar en la justicia de Dios, sus 2 hijos tenían esa tentación allí de vengar a su papá. Una tentación humanamente comprensible, pero Dios no es que la quita, sino que nos dice: eso que tú tienes allí, ese dolor, esa sed de justicia que además está narrada en las bienaventuranzas, deposítala en mí y yo me encargo. Yo me encargo. Porque además este mundo, esta filosofía de vida cristiana es tan compleja que el yo me encargo es que usted mañana puede saber que esa persona que le hizo un daño terrible a usted o a un familiar suyo, mañana pidió perdón, mañana se convirtió, mañana entró en el cielo y estará al lado tuyo en la eternidad. Y que el gran triunfo de Dios, lo que Dios aplastó en esa persona, sacó, derrotó, aniquiló, no es a la persona en sí, sino al mal que habitaba en ella. Y cuando saca ese mal, lo arranca de allí, ese mal que fue el que hizo que esa persona hiciera el daño que te hizo a ti, ese mal lo tritura, pero la persona la rescata. Y si nosotros no tenemos la capacidad de aplaudir y valorar eso, entonces nosotros también estamos contaminados por algún nivel de mal. Eso no es fácil. Yo lo puedo hablar ahorita aquí, chévere, porque yo ahorita no estoy padeciendo ninguna sed de venganza, pero eso no es fácil, y por eso no lo digo así a la ligera, pero es la invitación perfecta que nos hace Dios. Pero Rita, cuando ve que sus hijos no cesan en esa ansia de vengarse, eleva una oración que en nuestra humanidad, que además los que predicamos en contra del aborto decimos que como una madre puede matar a sus hijos, Rita pidió que sus hijos fueran llevados por Dios. Pero es que fíjense ustedes la manera bonita de decirlo. O sea, ella no dice a Dios: mata a mis hijos, antes de que pequen, mátalos. Ella le dice: Señor, llévatelos. Alguien dirá: Luis, eso es semántica, eso es la misma broma. O sea, pidió que murieran, ¿ven? Se lo pidió que sus hijos fuesen rescatados por Dios. Y Dios atiende esta súplica y hace que sus 2 hijos gemelos mueran. Y ella queda sola, queda sin esposo, sin hijos. Pero en la soledad de percepción humana de los ojos, ella busca consuelo en Dios. Quería vivir un desposorio con Jesús. Rechazada 3 veces, la colocan donde tenía que estar. Y empiezan los prodigios. Empiezan los prodigios de una mujer que además remó su vida con tormentas, con sufrimientos, con adversidades, con frustraciones. ¿Cuántas mujeres no sufren hoy así? Pero luchan. Y yo estoy tratando, y siempre hablo de mi familia, porque bueno, es mi forma de ser. Ahora que uno tiene un hijo, me encanta que mi hijo aprenda de Dios y crezca en eso. No sé qué va a hacer de su vida, no sé qué él decide hacer con su vida, profesionalmente hablando, de qué vivirá, no lo sé. Espero que siempre de cosas lícitas, porque si no, no estaríamos haciendo nada, sería una incoherencia. Pero lo que él decida hacer, escritor, guionista, cantante, músico, deportista, lo que él quiera hacer, médico, arquitecto, o sea, son las profesionales que eso más salen rimbombantes, carnicero, lo que sea. Eso es lo que él hará para llevar el sustento a su hogar y cumplirá el mandato de que el hombre se alimenta con el sudor de su frente. Y espero que lo haga dignamente, pero eso no, el que sea una cosa u otra desde el punto de vista profesional, insisto, siempre en el marco de las buenas costumbres, de la moral y las buenas costumbres, mi amor siempre estará ahí para él.
Es más, el amor a los hijos no debe estar condicionado por nada. Hay cosas que te pondrán triste, te decepcionarán, te harán llorar, te harán preocuparte, te harán sufrir, pero nunca dejarás de amar a tus hijos. No, o sea, no te permitas no amar a tus hijos, indiferentemente como sean tus hijos. Pero sí hay que ser firmes, hay que ser rígidos, hay que ser estrictos, hay que ser personas que lleven a Dios de un corazón a otro, y nosotros tenemos esa tarea con nuestros hijos, y eso lo entendió Rita, y por eso es que es aplaudible la oración. Yo no sé si lo he comentado en esta serie o en otra, es que uno de verdad que ya algo de material tiene para la gloria de Dios. Son muchos los audios que he hecho ya en este tiempo, especialmente en el tiempo que empezó la pandemia. Muchos los audios que he hecho. Pero hay un punto que es constante en el vivir humano, en esta necesidad de caminar y de aprender, que recuerdo que hace ya, no creo menos de 10 años, sino 8, 9, pero debe estar por allí. Una buena, más que amiga, conocida, una persona que le tenía cariño, integrante de un grupo juvenil, que además me enteré, fue la primera persona por la cual yo empecé a hacer oraciones fuertes, y yo de hecho llevaba un récord, digo llevaba porque el récord este año, bendito Dios, no siguió, pero bueno, porque siempre he orado para que se haga la voluntad de Dios, pero yo oré por 5 personas que tenían enfermedades de cáncer y todas murieron. Esta fue la primera. Pero yo con ella fue que aprendí a orar, y fue algo del Espíritu Santo, cuando en un momento yo dije: Señor, sánala o sálvala. Sánala o sálvala. Yo aprendí a orar así por los enfermos, no por los difuntos, por los enfermos. ¿Qué significa sanar? Bueno, que la enfermedad sea superada. ¿Qué significa salvar? Que la persona, si va a morir, pues encuentre unción de los enfermos, encuentre sacramento, encuentre perdón, encuentre paz y vaya a los brazos de Dios. Y en ambos casos es un ganar-ganar. En ambos casos un ganar-ganar. Quizá inclusive en el segundo, el de la salvación, y eso lo entendió Rita. Ya luego Rita después no solamente camina bajo estas alas de despojarse de todo para ganar del todo a Dios, sino que también comparte una espina de la cruz de Jesús que le perforó la frente, que además no lo dice el texto, pero tengo entendido que eso emanaba un olor desagradable, que luego se convirtió en rosas y en flores, y que además brilló como una estrella, pero era como los estigmas del Padre Pío, y eso dolía. Eso no era un adorno, eso no era un reconocimiento, es un reconocimiento del que sufre con Dios, del que le dice a Jesús: yo también quiero llevar la cruz contigo. Yo creo que Rita nos enseña a ser padres, nos enseña a ser santos, y nos enseña sobre todo a ofrecer nuestras mortificaciones a Dios. Yo creo que todos vamos a morir de algo, así sea de viejo, pero de algo vamos a morir. Y ese pequeño trance que para algunos es muy largo y tormentoso, para otros un golpe ya, un infarto, un ACV, lo que sea y en el momento que sea, pero que todos vamos a pasar, hay que hay que tener una actitud oferente de Señor, mi vida en tus manos. Es la recomendación que yo haría con esta enseñanza de Rita. Nuestras vidas en tus manos. El que primero la enseñó fue el santo Job, muy explícitamente en la Biblia. Hay otros profetas que sufrieron mucho, pero el santo Job decía: el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea Dios. El ser humano que logra llegar a ese nivel de amor hacia Dios tiene el cielo ganado y tiene una vida pero extraordinaria, una vida de admirar, una vida de respetar, de crecer, de emular, de seguir y de clamar para que nuestras próximas generaciones, especialmente lo digo por mi país Venezuela, pululen, salgan santos de verdad.
A veces la mayor preocupación que tienen los padres es que los hijos se hagan sacerdotes o religiosos y no tengan hijos. No va a casarse, no va a tener hijos. ¿Quién va a velar por ellos cuando estén viejos? Bueno, les voy a echar un cuento. La gran mayoría de las personas que recordamos en la iglesia y que son eternas, admiradas, famosas, fueron personas sin hijos. Fueron personas que además vivieron para Dios. Ponía el ejemplo la misma Juana de Arco y otros santos que han tenido muchos hermanos, eran 14, eran 8, eran 12, y al final el único que se acuerdan es ese, el que no tuvo hijos, el que vivió una vida para Dios, el que dignificó el nombre de su familia, su apellido y quedó para la posteridad. Si queremos que nuestros hijos sean grandes, si queremos que nuestros hijos sean famosos, si queremos que nuestros hijos sean de admirar, hombres o mujeres de bien, metamos en la ecuación de deseos la palabra santidad, para que al final el propósito de esta serie se cumpla, que estén graduados en Cristo. Que Dios los bendiga, nos vemos en la oración.